cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Bendito sea el Señor. Nosotros ahí vemos, ¿verdad? El Espíritu Santo, en realidad el Espíritu Santo es la manifestación de la deidad. Es la manifestación del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Pero muchas veces nosotros tenemos al Espíritu Santo como que Él es menos que el Padre, como que Él es menos que el Hijo, porque ocupa el tercer lugar, según como nosotros, ¿verdad?, lo decimos aquí humanamente, pero no es así. Él es Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Él no es menos que el Padre ni menos que el Hijo. Bendito Dios, aleluya. Entonces nosotros vemos el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Ahí lo vemos manifestado en Génesis, en el principio de los tiempos. Bendito sea el Señor. Alabamos y bendecimos su nombre. Porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Bendito Dios. Entonces vemos ahí algo tan maravilloso, porque es tan impresionante que muchas veces nosotros omitimos el primer libro de la Biblia. Y allá hay una riqueza extraordinaria, porque en primer lugar nos habla de esa persona maravillosa. Hay unos detalles de esa persona maravillosa que nosotros en nuestra humanidad nunca vamos a llegar a entenderlo en totalidad, pero es algo tan lindo a esa persona, que es la persona del Espíritu Santo. Bendito Dios. Y es una persona tan delicada que el Padre la cela a esa persona. Es por ello que dice que es un pecado imperdonable blasfemar contra ella, porque para nuestro Dios es tan frágil esa persona que es el Espíritu Santo. Bendito Dios, aleluya. Entonces vemos nosotros ahí en el transcurso de la lectura, cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó a Adán, porque el Señor creó a Adán primero, no hizo a los dos al mismo tiempo, sino que Él primeramente creó a Adán. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice que lo creó del polvo de la tierra. Bendito Dios. Y comencemos a ver ahí cómo el Señor le va dando forma, cómo el Señor le va dando forma a este ser humano que Él creó por primera vez, ¿verdad?, al hombre que fue Adán. El Señor comienza dándole forma al barro, porque dice que lo formó del polvo de la tierra, y la tierra es barro. Entonces es por ello que también en la palabra nos dice que Él es el alfarero. Nosotros somos el barro en sus manos. Bendito Dios. Y así fue desde el principio. Eso no es nuevo, ¿verdad?, que nosotros lo leemos más adelante, sino que eso nos habla la palabra desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Ahí nos dice que el Señor creó a Adán del polvo de la tierra. Era ese barro en las manos del alfarero, que es nuestro Dios, desde el principio de los tiempos. Bendito sea el Señor. Y Él le fue dando forma a ese barro, nuestro Dios. Y aquel barro estuvo absolutamente muerto a medida que el alfarero, que nuestro Dios, nuestro Creador, le iba dando forma. Ese barro estaba absolutamente muerto, no tenía vida hasta ese momento que nos detalla la palabra, ¿verdad?, cuando el Señor lo hizo. Pero es algo tan impresionante. ¿Por qué le digo yo esto? Porque estamos hablando de esa persona maravillosa que desde el principio, desde el comienzo del tiempo que el Señor nos detalla en su palabra, se habla de esa persona maravillosa. Bendito Dios. Y entonces ahí vemos que el Señor le da la forma, ¿verdad?, que Él quiere a este barro, a Adán, al hombre que formó. Pero él fue un ser que no tenía vida, hasta que dice la palabra que fue lleno del aliento de vida. Pero podemos ver ahí quién fue que le dio vida a este barro, ¿verdad?, al hombre que el Señor creó. Bendito Dios, aleluya. Aquí voy a buscarlo, bendito Dios, en Génesis. Bendito Dios, aleluya.
ahí nos dice que cuando el Señor formó a Adán del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Bendito Dios. Ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Que cuando Dios creó a Adán, era un ser absolutamente muerto hasta que fue lleno del aliento de vida. Porque dice que fue exhalado por Dios y sopló en su nariz aliento de vida. Y el ser humano se convirtió, ¿verdad?, en un ser viviente. Ese barro se convirtió en un ser viviente. Y ahí es el soplo del Espíritu Santo. Ahí vemos que el Padre, ¿verdad?, nuestro Dios Todopoderoso, le dio forma. Pero de su aliento sopló, de su aliento salió, ¿verdad? Salió ese aliento de vida para el hombre, pero lo que salió de nuestro Creador, ese soplo fue su espíritu, que su espíritu le dio vida a ese barro, le dio vida a ese ser que Él creó. El momento que Él sopló en su nariz aliento de vida, lo que salió de nuestro Creador fue el aliento, el soplo de su Santo Espíritu, porque es el que da vida. Es el que dice la palabra de Dios que nos da vida. Bendito Dios, aleluya. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, por la palabra del Señor en Salmo 104, 29. Bendito sea el Señor. Ahí nos declara más detalladamente que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios es el que nos mantiene a nosotros con la respiración que ahora tenemos. Bendito Dios, aleluya. En el Salmo 104, 29, ahí nos dice la palabra del Señor: entonces tu rostro escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, el 30, son creados. Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Bendito sea el Señor. Aquí en el 30, nosotros, ¿verdad?, tenemos la respuesta, bendito Dios, donde dice, ¿verdad?, escondes tu rostro y se turba. Aquí está hablando de la creación, de todo lo que el Señor creó. Este salmo es que ahí nos detalla cómo cuida Dios de su creación, porque Él es el que cuida de toda su creación. De todo ser viviente el Señor tiene el cuidado cada día. Y aquí este salmo, aquí está detallando, dice, escondes tu rostro, hablándole al Señor, ¿verdad? Que si Él esconde su rostro, se turba esta creación, se turban estos seres vivientes, ¿verdad? Se turban si el Señor esconde su rostro. Y dice, les quitas el hálito. Vemos, ¿verdad?, como leímos al principio, donde el Señor, el Dios Todopoderoso, sopló aliento de vida en el ser humano. Ese es el hálito. El hálito es lo como nosotros, ¿verdad?, la respiración que nosotros tenemos. El hecho de que nosotros estamos respirando ese aliento que el Señor sopló en nosotros y sopló en cada ser viviente, en cada animalito. El Señor sopló su espíritu, por eso es que ellos tienen vida. Bendito Dios. Y es por ello que aquí en este salmo, aquí nos detalla con claridad y dice, les quitas el hálito, porque el mismo que nos dio este aliento, ese mismo lo puede quitar también. Bendito sea el Señor. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Desde el momento que el Señor decide quitar el aliento de vida que nos ha prestado a nosotros, dejamos de ser, dejamos de existir, como dice este salmo. Y volvemos a donde, de donde Él nos sacó, que fue del polvo, de donde Él nos formó. Regresamos ahí.
porque somos polvo y nada más. Lo que va a ir a morar con Él allá es nuestra alma. Otro cuerpo, ¿verdad? Glorificado que Él a nosotros, ¿verdad? Nos va a regalar, porque ese es un regalo, ¿verdad? Que Él nos va a dar a cada uno de nosotros por haber perseverado hasta el fin. Bendito sea el Señor. Yo me sentí aún más motivada después de la predicación, porque trasladarse uno a esos acontecimientos a uno lo motiva más a seguir uno luchando, a seguir uno cada día negándose a los malos hábitos de esta carne, porque son malos hábitos que esta carne tiene día a día, son malos hábitos. Bendito sea el Señor, porque muchas veces nosotros le echamos todo, decimos que es el enemigo, pero en realidad esta carne es la que más nos da problemas a nosotros. Los malos hábitos que ella tiene y nosotros, ¿verdad?, le decimos que sí a cada cosa que ella nos demanda que hagamos. Bendito sea el Señor. Pero el Señor no espera que nosotros, ¿verdad?, hagamos, que vivamos conforme a la carne. Él no espera de nosotros eso. Él espera que vivamos conforme a su Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 8, no recuerdo los versículos, pero sí está en Romanos 8, donde ahí nos habla que los que viven conforme a la carne, esos van a morir. Pero los que viven conforme al Espíritu de Dios, no al espíritu de nosotros, porque hay un espíritu en nosotros, que es el espíritu humano de nosotros, pero los que viven conforme al Espíritu Santo, esos van a ser guiados por Él y esos van a vivir. Porque dice la palabra que ahí mismo, que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, ellos son hijos de Dios. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos derecho a llamarnos hijos de Dios. Bendito Dios, porque es el Espíritu de Dios quien nos está guiando. Es una guía. Por ejemplo, aquí en la tierra nosotros nos dan una guía para ir a algún lugar. Ahí hay un manual por dónde debemos irnos, qué debemos tomar o qué calle debemos tomar, a dónde debemos parar, dónde debemos continuar. Así es el Espíritu Santo. Él es nuestra guía. Él nos dice por dónde debemos caminar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cuándo nos podemos detener en algo y cuándo debemos continuar. Bendito sea el Señor. Alabamos y bendecimos su nombre. Poderoso es el Señor. Pero le pedimos al Señor, ¿verdad?, que Él nos dé cada día la oportunidad de tener ese aliento para que cada día nos esforcemos. Porque si Él en este momento nos quita ese aliento, a lo mejor nosotros no partimos con Él. A lo mejor vamos a otro lugar. Bendito sea el Señor. Pero nosotros necesitamos pedirle que nos extienda ese tiempo de vida. Porque aquí estamos, ¿verdad?, cada día esforzándonos para llegar a ser, ¿verdad?, como el Señor quiere que nosotros seamos. Bendito sea el Señor. Alabamos y bendecimos al Santo. Bendito Dios, aleluya. Entonces, en este salmo, aquí, ¿verdad?, hablando a su creación, ¿verdad?, que si el Señor le quita ese aliento, dejamos de ser y volvemos al polvo. Porque dice, envías tu espíritu, son creados. Envías tu espíritu, son creados. El Señor envía su espíritu y Él crea. Por eso es que ahí en Génesis dice que Él sopló aliento de vida en el hombre. Entonces aquí nos aclara más en detalle que lo que salió de Él fue su espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Porque allá en Génesis no dice que el Espíritu Santo salió de Dios y sopló en el hombre. Dice que
El Señor sopló en la nariz del hombre, ¿verdad? Y fue un ser viviente a partir de ese momento. Pero aquí en este salmo, aquí nos dice, envías tu espíritu, hablando de Dios. Él envía su espíritu y dice, son creados. Con su espíritu Él creó todo lo que existe. Aún, ¿verdad? Hasta lo que nosotros vemos, cualquier animalito, por más pequeño que sea, fue creado por medio del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. En Salmo 104:30, ahí le damos detalle a eso, que Él con su Espíritu creó toda la creación. Bendito Dios. Y en el 139:7 son unas citas tan maravillosas, porque cuando nos habla de esa persona tan linda, nosotros nos regocijamos. Bendito Dios. Salmo 139:7. Aquí también nos dice, ¿verdad? Nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Porque el Espíritu de Dios llena toda la tierra. Llena toda la tierra, ¿verdad? Él está en todo el planeta Tierra. Bendito Dios. Por eso dice la palabra, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? No hay lugar donde podamos irnos que no esté el Espíritu Santo de Dios, que nos esté, ¿verdad?, mirando. Aunque nosotros no lo podamos ver físicamente, pero Él sí nos puede ver a nosotros. No hay un lugar donde nos podamos esconder de su presencia. Es por ello que aquí nos dice, aquí el salmista decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Son dos preguntas. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Porque no había un lugar a donde Él pudiera ir, esconderse del espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Él tenía claro que el Espíritu Santo de Dios llenaba toda la tierra. Bendito Dios, aleluya. No podemos engañarnos que habrá un lugar donde podamos escondernos de la presencia del Señor. Porque como vemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo es el mismo Dios Todopoderoso. Bendito Dios, aleluya. Es tan maravillosa esta persona, pero muchas veces nosotros la tenemos a un lado, que ella nos tiene que esperar, pero no es así. Esa persona maravillosa, nosotros debemos de anhelarla, estar en comunión con Él. Bendito sea el Señor, porque el aliento de Dios es el Espíritu Santo. Y en Job 33:4, ahí nos detalla de la siguiente manera. Bendito sea el Señor. En Job 33:4, ahí en Job nos detalla, dice, el Espíritu de Dios me hizo. Aquí, ¿verdad?, vemos que Eliú estaba reconociendo quién había creado su vida. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Bendito sea el Señor. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Bendito sea el Señor. Es maravillosa esta palabra del Señor, porque saber, ¿verdad?, que su Espíritu es el que nos hizo a nosotros. Porque para mí, le voy a decir que a lo mejor usted ya lo sabía de esta manera, pero yo no lo sabía de esta manera. Yo sabía que Dios Todopoderoso me había creado, que en el principio Él creó los cielos y la tierra y que Él formó aquel barro y le dio aliento de vida. Pero para mí es nuevo saber que su Espíritu Santo es el que me hizo a mí. Bendito sea el Señor. Yo sé que el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero yo en este detalle así yo no lo sabía. Bendito sea el Señor. Bendito y honramos su nombre. Y aquí nos dice, el Espíritu de Dios me hizo. Por eso le digo, no sé si usted ya lo sabía, pero yo en esta forma, en estos detalles así, tan detalladamente, yo no lo sabía. Y
¿Por qué? Porque yo cada día yo quiero conocer a esta persona. Bendito sea el Señor. Sé que tengo que esforzarme cada día más y más, porque tengo que esforzarme si quiero conocerla, porque Él lo que desea es que tengamos comunión con Él. Y es lo que muchas veces a nosotros nos falta, tener esa comunión con Él. No es cuando yo tenga tiempo, no, es que ese tiempo esté destinado para estar en comunión con Él. Que si no puedo durante el día, pero yo tengo que sacar un tiempo a cualquier hora. Si es posible, recortarle a mi sueño para poder yo tener esa comunión, esa conexión con Él, para poder conocerle. Bendito sea el Señor, porque Él no es una persona extraña. Bendito Dios. Y en esa forma para mí también ha sido nuevo, porque Él no es como que vamos a ir a orar algo religioso, no. Él es nuestro amigo, dice la palabra. Y con nuestro amigo nosotros hablamos diferente. Bendito sea el Señor. Y yo he estado probando y es tan maravilloso que por la palabra usted se dé cuenta de qué forma puede llegar a hablar con Él. Bendito Dios. Y le voy a contar de que no es necesario para comunicarse con Él solo estando de rodillas, porque yo he intentado, como yo leo en la palabra que he descubierto, ¿verdad? Ya está ahí, pero para mí es un descubrimiento, porque yo, como le digo, no sabía de qué forma podemos comunicarnos con Él. Y yo a veces solo entro y me siento, y yo siento aquel deseo de querer hablar con Él. Y yo solo me siento y yo según trato de buscarlo, pero yo no lo voy a encontrar físicamente. Pero yo le digo, yo sé que usted está aquí. Y yo me siento y yo hago la forma como que Él está enfrente de mí. Bendito sea el Señor. Y yo le digo, yo, Espíritu Santo, aquí estoy. Yo necesito hablar con usted. Yo necesito hablar con usted. Yo sé que usted está aquí. Necesito hablar con usted porque necesito que me ayude con esto. Necesito que me dé una respuesta. Necesito, está pasando tal situación. Necesito que usted me dé la respuesta. ¿Qué debo de hablar? Necesito, Espíritu Santo, que me examine porque mi corazón está sintiendo algo que yo no tengo que sentirlo. Bendito sea el Señor. Aun cuando usted se enoja con algún niño, puede ser. A veces nosotros, si le damos a eso, nosotros podemos caer en un enojo fuerte y podemos decirle algo a nuestros niños que nos pueden dañar. Pueden dañar sus sentimientos, pueden dañar su corazón. Y entonces uno de padre sufre en esa área. Bendito sea el Señor. Le digo porque están pequeños, pero me ha pasado a mí. Y entonces yo hasta en eso yo le digo que, porque le digo que nosotros no somos perfectos en lo que es como padre, como hijos, como esposo, como esposa, no somos perfectos. Bendito sea el Señor, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo para pedirle a Él que nos enseñe, porque Él es nuestro mejor maestro, también nos dice su palabra. Bendito sea el Señor. Y es maravilloso, ¿verdad?, tomarlo en cuenta a Él en todo, porque Él es el que está siempre con nosotros. En cada respirar Él está allí, en cada respirar. El soplo del Omnipotente me dio vida, dice esta palabra. Es el soplo. Omnipotente significa el que todo lo puede, el que todo lo puede, y es nuestro Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. En Génesis 6:17 voy a leer estas citas porque aquí las traje anotadas y las voy a compartir, ¿verdad? Aprovechando que estamos en vigilia. Bendito sea el Señor. En Génesis 6:17, bendito sea el Señor. Y he aquí que yo traigo un diluvio. Bendito sea el Señor. He aquí dice que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá.
Bendito sea el Señor. Entonces aquí lo que yo traje este versículo, porque aquí dice, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Bendito Dios. Para destruir, dice, toda carne en que haya espíritu de vida. ¿Por qué? Porque el Señor aquí nos dejó esto, ¿verdad?, plasmado en su palabra. Porque aquí fue esto cuando Él, ¿verdad?, dio esta palabra para cuando iba a ser el acontecimiento del diluvio. Bendito Dios. Porque Él es el único que tiene ese poder. Del que dio vida, también quitar la vida. Él es el único que tiene, ¿verdad?, esa autoridad de decir, esta nación hasta tal día va a dejar de ser. Esta nación hasta este día, ¿verdad?, va a dejar de tener ese aliento de vida. Va a dejar de tener ese espíritu de vida que yo le presté. Porque es prestado, no es de nosotros. ¿Verdad? Como muchas veces nos equivocábamos diciendo, es mi vida, no se metan en la mía porque es mía. No, no es vida de nosotros, es prestada de nuestro Creador, que por su gracia y su misericordia aún nos tiene respirando. Bendito sea el Señor. Y en Daniel 5, bendito Dios, Génesis 6:17 y Génesis 7:22. Génesis 7:22, bendito sea el Señor. Alabamos su nombre. A esta hora ya nos llega el sueño, pero sabe usted que cuando es la madrugada es cuando mayor bendición hay de parte del Señor, porque la palabra de Dios dice que el Señor nos visita de madrugada. Él nos visita de madrugada, dice la palabra del Señor. Bendito Dios, y podemos ver nosotros, ¿verdad?, al pueblo de Israel cuando el Señor le daba el maná del cielo, que el maná del cielo que le daba, ¿verdad?, para que se alimentaran todas las mañanas, Él se lo mandaba. Pero cuando ya salía el sol, ya no había maná, ya se había derretido. Y me llama mucho la atención porque el maná que nosotros tenemos ahora es la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Y la palabra dice que Él nos visita de mañana. ¿Para qué? Para traernos ese maná que necesitamos para nuestra alma. Bendito sea el Señor. 7:22 nos dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Bendito sea el Señor. Aquí nos está hablando nuevamente de lo del diluvio. Bendito Dios. Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, bestias y todo reptil que arrastra sobre la tierra, y todo hombre, porque a todo ser viviente Él fue que le dio ese aliento de vida. Independientemente si es ser humano o es, ¿verdad?, un animal. Bendito Dios. Porque así lo dice en el 22, en el 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Vea cómo al principio, ¿verdad?, como leímos que el Señor sopló en la nariz de Adán. Sopló en la nariz de Adán, ¿verdad?, aliento de vida, y él fue un ser viviente. Y aquí vemos en lo del diluvio que nos dice la palabra que todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Bendito sea el Señor. Es asombroso, ¿verdad?, cuán grande es la soberanía de nuestro Dios, porque Él es soberano. Y muchos pueden creer que es mentira lo del diluvio. Muchos creen que es mentira. Bendito Dios, porque esa gente estaba incrédula, porque como nunca había llovido, ellos no creían. Y ahora igual, porque nunca, ¿verdad?, este ser humano que de esta generación no han visto a alguien, ¿verdad?, que se lo han arrebatado para arriba, para el cielo vivo. No lo han visto, y como ellos no lo han visto, no lo creen. Y como nosotros los seres humanos durante no vemos, no creemos. Bendito sea el Señor.
pero nosotros, ¿verdad? El Espíritu de Dios, Él es el que nos da ese testimonio de que el Señor va a venir por nuestras vidas, que Él va a venir. Fuera tan lindo, ¿verdad?, que nosotros estuviéramos todavía con el aliento de vida cuando sucediera ese gran acontecimiento, pero no lo sabemos. Si vamos a estar vivos, no lo sabemos, pero tenemos que perseverar, porque sea que vivamos o que muramos, el Señor nos va a llevar con Él. Pero sería tan maravilloso que nosotros viviendo, ¿verdad?, estando respirando este aliento de vida que Él nos ha dado, que suceda ese acontecimiento. Bendito sea el Señor. Bueno, nosotros, ¿verdad?, pensamos, porque yo pienso mucho, que ahorita no venga por mi familia, porque yo tengo la fe a donde su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el Señor. Y mi fe aumentó más en estos días, porque mi hermano me testificó de un muchacho que allá en Honduras, los papás muchas veces hasta lo llevaban amarrado con las motos, porque el muchacho era que ya no lo aguantaban, pues, por los vicios y todo. Y ahora él es cristiano, él predica, él le canta al Señor, y nosotros muchas veces vemos lo que él sube de cantar, porque él lo pone con pista, pero él le canta con todo el alma al Señor. Y entonces le digo que mi fe aumentó, porque mi hermano me dice: pero vos no sabés, dice, que imagínate, dice, que ahora, dice, el papá, la mamá, sus hermanos, todos, dice, van a la iglesia. Y le digo yo que yo no podía creerlo, pero yo ahí en ese instante, yo le dije a mi hermano, le dije yo: ahí se cumplió la palabra en él. Le digo, porque la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo, le digo, y serás salvo tú y tu casa. Él creyó, le digo, y mira dónde está su familia con él. Y entonces son testimonios que nos edifican a nosotros, porque eso es para glorificar al Señor siempre, porque el que se lleva ahí la gloria es el Señor, porque nosotros decimos: pero para el ser humano era imposible que esta persona saliera de esto, pero para el Señor no hay nada imposible. Por eso Él se glorifica en esas personas. Bendito sea el Señor. En Isaías 57:16 vamos a ver más adelantito. Bendito sea el Señor. Alabamos su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Isaías 57:16. Poderoso es el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Esta es palabra del Señor. El espíritu del hombre, dice, y las almas que yo he creado. Bendito Dios. Aquí, ¿verdad?, hablando nuestro Dios, Él dice: no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Bendito sea el Señor. Usted se imagina que la ira del Señor viniera con nosotros constantemente. Él aquí nos está diciendo que no contenderá para siempre, ni para siempre se enojará, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Bendito Dios, porque cuando viene ira, enojo del Señor para la humanidad, sabemos, ¿verdad?, que hay mortandad, hay miles de almas que Él ha creado que mueren. Bendito sea el Señor. Yo meditaba mucho en el tiempo del Antiguo Testamento, como en el tiempo de Moisés, que bendito Dios que ahora tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, porque en ese tiempo yo veo por la palabra que ese tiempo, cuando el pueblo pecaba, había muertes bastantes.
Podemos ver por la palabra cuando la tierra se abrió y se tragó ese montón de gente y era del pueblo del Señor. Pero ahí estamos viendo que era el enojo de Dios. Era el enojo del Señor. Y aquí él dice, no contenderá para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Bendito. O sea, ahí nos está diciendo que perecería todo lo que tiene vida en el mundo. Si el enojo del Señor viniera sobre esta generación, ¿verdad? En este momento, o cada vez de que, por ejemplo, el mismo pueblo del Señor, porque el mismo pueblo del Señor está pecando deliberadamente contra el Señor. Porque sería mentirnos a nosotros mismos de que el pueblo del Señor todos se está santificando. Porque no es así. Estaríamos nosotros mintiendo. Porque son pocos los que se están guardando para el Señor como el Señor quiere que se guarden. Son pocos que están limpiando su vestidura como el Señor demanda. Sin manchas, sin arrugas, sin contaminación de este mundo. Bendito sea el Señor. Y así pasaba con el pueblo del Señor. Que el Señor quería que todo el pueblo se santificara. Pero había cierto grupo que no, que se ponía en rebeldía, en rebelión, y ellos no se santificaban, pero ellos en sí estaban engañados, que ellos eran más santos aún que Moisés, aún que las otras personas. Bendito sea el Señor. Pero vemos ahí, ¿verdad? Que el enojo del Señor, el Señor es lleno de misericordia. Pero vemos ahí en la palabra, porque es que el pueblo muchas veces no quiere entender, por más que miren las maravillas y el poder de Dios, porque ellos pudieron ver, ¿verdad?, la mano del Señor poderosa guardándoles. Ellos pudieron ver, simbólicamente pudieron ver esa nube, esa columna de fuego que significaba la protección del Señor con cada uno de ellos. Bendito Dios. Pero ellos siempre va a haber, yo pienso que siempre va a haber en el pueblo del Señor. Siempre va a haber, como dice, va a haber trigo y va a haber cizaña. Eso siempre tiene que haber. Por eso nosotros tenemos que siempre, ¿verdad?, tener nuestra mirada puesta en el Señor. Fijos en el Señor, porque el ser humano nos va a fallar, pero Él no. Bendito sea el Señor. Entonces, en Génesis 2:7, bendito Dios, ya vimos ahí lo que es el aliento del Señor, que es el Espíritu Santo. Y en este versículo también está impresionante en Daniel, bendito Dios, Daniel 5:23. Bendito Dios, aleluya. No sé si dice muy larga la meditación, pero decidí traer los versículos porque digo yo, pues estamos en vigilia. Bendito Dios. Daniel 5:23. Gloria a Dios, nos dice la palabra del Señor. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Bendito sea el Señor. Este versículo lo traje para resaltar el último, donde dice: y al Dios en cuya mano está tu vida. Al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Porque al ser humano, él, como está en el poder, él se siente que él es el único Dios, o que los dioses falsos que tienen, esos son los únicos que debe honrar en su mundo de grandeza, de riqueza, en su mundo de tener el poder terrenalmente.
Entonces a este hombre se le había olvidado quién era el que le había dado la vida. A este hombre se le había olvidado de dónde había salido. Bendito Dios, qué ser supremo lo había creado. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de dioses paganos, de dioses falsos, y no reconocía al Dios verdadero. Bendito Dios. Pero aquí la palabra le llegó y aquí le dijo: y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Porque al único que debemos honrar siempre es aquel que tiene nuestra vida en sus manos, que aquel que ordena nuestros caminos cada día. Es a él que debemos honrar siempre. Bendito sea el Señor. Alabamos y bendecimos al Santo. Gloria y honra al Señor. Bendito sea el Señor. Es tan maravilloso que el primer contacto que tuvo el ser humano, ¿verdad?, fue con el Espíritu Santo. Este fue el primer contacto que tuvo el ser humano con el Espíritu Santo. Porque ya lo vimos por la palabra del Señor, ¿verdad? Donde me enfoqué bastante en el de Job, donde dice que el Espíritu Santo lo hizo. El Espíritu Santo lo hizo y el soplo del Omnipotente, ¿verdad?, le dio vida. Bendito Dios. Entonces el primer contacto que tuvo Adán fue con el Espíritu Santo, puesto que él era el soplo que fluía del cuerpo de Adán y lleno de la presencia de Dios. Porque si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, estamos llenos de la presencia de Dios, llenos del Todopoderoso. Bendito Dios. Y en Job 26:13 ahí dice también: su espíritu adornó los cielos. Su espíritu adornó los cielos. Todo lo hizo su espíritu, el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Y es una persona maravillosa que nosotros no podemos tenerla por menos ni pasar desapercibido, ¿verdad? Sino que siempre darle a Él todo el honor, porque si le da todo el honor a Él, se lo está dando al Padre, se lo está dando al Hijo, porque el Espíritu Santo glorifica al Hijo. El Espíritu Santo glorifica al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. Tenía otra cita, pero hasta esta última que voy a leer ahorita lo voy a dejar a Isaías 32:15 y 16. Bendito Dios, aleluya, para ir culminando, ¿verdad?, esta meditación. Bendito sea el Señor. Alabamos y bendecimos su nombre. Isaías 32:15. Santo es el Señor. Poderoso es el Señor. Y dice Isaías 32:15 y 16. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Amén, aleluya. Dice la palabra: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, nuestro Dios, Él desea derramar su Espíritu en nosotros. Ese es el deseo de nuestro Creador, que su Espíritu Santo sea derramado en su pueblo, en su iglesia. Bendito sea el Señor, porque aquí nos dice su palabra. Bendito Dios, en el 15 nos dice, bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Dice su palabra: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Hasta que sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil,
porque nosotros sin el Espíritu Santo no podemos producir. Somos estériles espiritualmente si no tenemos al Espíritu Santo. Si no tenemos ese derramar del Espíritu Santo de Dios, no puede ser, ¿verdad? No puede haber fertilidad en nosotros. No puede ser una tierra que produzca, una tierra que dé frutos, si el Espíritu Santo de Dios no es derramado en nuestra vida. Bendito Dios, hasta que venga Él, derramamiento de lo alto de Él, dice, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Bendito sea el Señor. Necesitamos el derramar del Espíritu Santo de Dios. Es lo que nosotros necesitamos, el derramar de su Espíritu Santo de Dios. No necesitamos nada más, solo al Espíritu Santo de Dios. Y con buscarlo frecuentemente a Él y solo a Él, no es que estamos menospreciando al Padre ni al Hijo, porque el que está con nosotros aquí en la tierra es Él, es el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros tenemos con claridad que el Espíritu Santo es el mismo Dios, es el mismo Jesucristo, nosotros nos vamos a acercar más a Él con esa confianza de querer conocerle, porque Él nos va a llevar a sumergirnos en la presencia de nuestro amado. Porque cuando usted está sumergido en la presencia del Espíritu Santo, usted al que va a glorificar es a nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede decir, pero yo empecé hablando con el Espíritu Santo, pero a quien termina en sus labios glorificando es al Hijo. Usted termina diciéndole cuánto ama al Hijo, cuánto ama a su Salvador. Bendito sea el Señor, porque el Espíritu Santo es la voz de Dios en la tierra. Es la voz del Señor en la tierra. El Espíritu Santo es que le dice a sus siervos qué le debe decir al pueblo del Señor. Bendito Dios, aleluya. Lo necesitamos a Él frecuentemente y como dice, ¿verdad? Emergencia, con emergencia necesitamos al Espíritu Santo para que nuestra comunión con Él sea más aprovechosa, ¿verdad? No sea en vano el tiempo que dedicamos a orar, porque que no nos convirtamos en una oración religiosa, en una religiosidad, porque Él no es religión, Él es de estar intimando con Él, es intimidad con Él que necesitamos. Y como decía el pastor ahora, eso es verífico. Entre más usted habla con Él, entre más se acerca al Señor, las persecuciones van a venir mayormente a su vida y mayormente, ¿verdad?, a los cercanos a usted. Pero si usted ya tiene conocimiento que su lucha no es con carne ni sangre, usted ya va a saber por dónde está viniendo eso. Y usted tiene que contraatacar ¿con qué? Con las armas que Él nos ha dejado. Porque no son carnales las armas que tenemos, no son de esta tierra, bendito Dios, sino que son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que nos quieren derribar a nosotros. Pero las armas que el Señor nos ha dejado son más poderosas. Bendito Dios, solo es que tenemos que saber usarlas. Porque también tenemos que saber usarlas de la mejor manera. Bendito Dios, aleluya. Y que Él nos ayude cada día, ¿verdad?, a esforzarnos. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, pero le puedo dar con certeza que el Espíritu Santo de Dios, si usted le habla con sinceridad, a Él le encanta que uno lo tome en cuenta siempre, siempre. Y le voy a testificar, tal vez no con nombre, ¿verdad?, ni con detalles, pero yo llevé una experiencia hace poco, una contestación tan inmediata de parte de Él, que en otra ocasión yo hubiera acudido o a molestarme, o a poder discutir, o a cualquier otra cosa. Pero yo me fui a hablar con Él
yo me fui a hablar con Él. Cuando salí de hablar con Él, yo ya sentí paz en mi corazón porque yo sentí que ya el caso lo tenía Él. Y si Él lo tenía el caso, pues Él es nuestro mejor abogado, ¿verdad? Que nosotros tenemos en esta tierra. Bendito Dios. Y fue algo tan instantáneo porque la respuesta fue rápida y yo me quedé asombrada y, como le digo yo, inmerecedora porque uno nunca se siente que merece nada del Señor, porque no merecemos. ¿Por qué? Porque le fallamos cada día y yo veo la fidelidad en Él. Cuán fiel es Él con nosotros, que cuando uno le llama, Él ahí está, Él le resuelve, Él le responde. Bendito sea el Señor. Y hay respuesta en Él, hay respuesta. Yo eso sí se lo puedo garantizar, que si usted cualquier inquietud, el Espíritu Santo le va a resolver. Y es algo que ningún ser humano, hay cosas que ningún ser humano le puede resolver y Él se las resuelve. Bendito sea el Señor. Y este es el mensaje, ¿verdad? Que el Señor me permitió en esta mañana. Bendito Dios. Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Que sea Él que nos ayude cada día, ¿verdad? A atesorarla en nuestros corazones. Porque Él también quiere derramar su amor en nuestros corazones, así como quiere derramar su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, le damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque sin usted nada podemos hacer. Le damos gracias por habernos permitido una vez más conocer más de su palabra. Espíritu Santo, gracias le damos. No tenemos cómo pagarle su fidelidad, su amor, su compañía, su comprensión. Espíritu Santo, estamos aquí porque necesitamos más de ti y menos de nosotros, Espíritu Santo. No queremos nada de nuestra humanidad, queremos todo de ti, Espíritu Santo. Necesitamos el derramar de tu presencia en medio nuestro. Necesitamos el derramar de tu presencia en esta casa, Espíritu Santo. Que cuando nosotros estemos aquí reunidos, sea su presencia manifestada en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Sin usted nada podemos hacer, Rey de Gloria. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana hermosa y preciosa que usted nos permite, porque no es frecuentemente que lo buscamos a esta hora, Espíritu Santo. Es un honor para nosotros hablar con usted en esta mañana, porque muchos días atrás, mucho tiempo atrás, que no hemos estado en vigilia, a esta hora estamos durmiendo, Señor Dios Todopoderoso. Pero en esta mañana a usted le ha placido que nos dirijamos a su presencia, que hablemos contigo, Espíritu Santo. Tú eres nuestro mejor amigo, nuestro mejor